Bueno, pues mira, yo quería hoy compartir una cosa, ¿no? Importantísima en la vida de un cristiano, ¿no? Porque muchas veces no vemos fruto, muchas veces parece que no avanzamos, ¿no? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Yo el primero, ¿no? ¿Estamos apartándonos para Dios? ¿Estamos viviendo en santidad progresiva para Dios? Porque si verdaderamente estamos reiteradamente pecando, pues verdaderamente nuestra vida no va a avanzar, se va a quedar ahí estática, ¿no? Mirar, uno de los atributos, el único atributo que reitera en la palabra de Dios por 3 veces es la palabra santidad. Santo, santo y santo. En el libro de Isaías y luego en el Apocalipsis. Santo, santo, santo. No lo dice en ningún atributo más. En ningún lado pone amor, 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 o humildad, humildad, humildad. No, santo, santo, santo. Fijaos la importancia que tiene, ¿no? Es más, ahora vamos a leer el versículo, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, fijaos la importancia que tiene, ¿no? La palabra santo, que es apartado para Dios, vivir puro para Dios, ¿no? Claro que esto no somos santos de inmediato, ¿no? Es progresivo, ¿no? Mirad, cuando los cristianos, por medio del Espíritu, somos llevados al arrepentimiento, por medio de la palabra, y se produce, digamos, de alguna manera nuestra conversión, ¿no? Somos regenerados. Cuando Dios nos toca, eso cada uno personalmente lo ha experimentado, ¿no? Cuando Dios te toca, eres regenerado, eres redimido, liberado de la esclavitud del pecado, eres salvado, recibes la salvación y eres santificado verdaderamente. Dios nos santifica, Él nos ve santificados ya, pero claro, la parte nuestra cuál es, caminar en santidad progresiva, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos bien. El hijo de Mario se pone su traje, el traje de Mario de los domingos, ¿eh? ¿Cómo le queda el traje? Grande, ¿no? Bueno, y eso que tú, bueno, he puesto un ejemplo un poco, pero bueno, un hijo se pone el traje de su padre, un hijo pequeño, ¿y cómo le queda? Grande, ¿no? Ese traje al niño, ¿cuándo le va a ir quedando bien? A medida que el niño va creciendo, ¿no? Llega un momento que el traje se ajusta a él, ¿no? Pues Dios nos ve con ese traje de santidad que Él nos ha puesto, pero ¿cuándo se nos va a ajustar ese traje? A medida que vamos creciendo en santidad, que va a ser cuando estemos con Él, verdaderamente. O sea, digamos que esa es la parte nuestra, ¿no? Crecer en santidad progresiva. Claro que vamos a fallar, claro que vamos a pecar, pero bueno, ahora vamos a ir viendo, ¿no? Por eso es importantísimo, ¿no? Mirad, vamos a Hebreos 12, 14, Peter. Ay, vale, vale. Muy bueno. Joder, qué rapidez, Peter, sí, señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea, si no vivimos en santidad, es que no vamos a ver la obra de Dios en nuestra vida, verdaderamente. Mira, puedes tener más amor, menos amor. Puedes ser más humilde, menos humilde. Puedes tener más paciencia, menos paciencia. Pero sin santidad no vas a ver la obra de Dios en tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que tú caminas en santidad, los demás frutos se van magnificando en tu vida. Vas teniendo más amor, vas teniendo más paciencia, vas teniendo más humildad, y eso se produce a medida que tú te vas apartando para Dios y creciendo en santidad. Si no, todo eso no se va a manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, Dios no trabaja. Es más, si eres cristiano ya, vas a pagar el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso lo sabemos todos cuando pecamos. ¿Cómo nos quedamos? Ese día no tienes ganas de hablar con nadie ni de hacer nada, porque estás mal, estás contristado. No tienes ganas de amar a nadie, ¿eh? A nada que te silban a la oreja, saltas. Y eso es la realidad, y mejor experiencia que los cristianos no la podemos tener. Mira, los cristianos somos el templo del Espíritu Santo, somos vasijas en las manos de Dios, ¿no? Somos la obra de Dios, ¿no? Que Él trabaja. Si tú miras una obra, vamos a poner una obra de la construcción. En la obra de la construcción puedes tener la arena, puedes tener los ladrillos, puedes tener la grava, pero si falta el cemento, la obra se detiene. O sea, es como si no habría nada. Pues así pasa en la obra que Dios quiere hacer en el cristiano. Puedes tener más amor, puedes tener menos amor, puedes tener más humildad, pero como falte la santidad, falta el material más importante. Por eso lo dice bien claro, sin santidad nadie verá a Dios.
Y la palabra de Dios lo reitera por 3 veces. Es el único atributo que 3 veces, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿por qué debemos vivir en santidad? Pues porque Dios lo demanda, sí, verdaderamente. Porque Dios lo demanda y porque porque Cristo lo demanda y porque Cristo fue ejemplo en la tierra. Los cristianos, ¿a qué hemos sido llamados? A seguir las huellas de Cristo, a ser imitadores de Cristo. Y Cristo vivió en santidad. Al que no cometió pecado, Él se hizo pecado, cuando se llevó todos nuestros pecados, ¿no? Verdaderamente. Por lo tanto, ¿por qué debemos vivir en santidad? Porque Dios lo manda. Primera de Pedro 1, 15 y 16, Peter. ¿Escuchaste, Peter? Primera de Pedro 1, 15 y 16. No, Peter, tranquilo, ¿eh? No hay presión, ¿eh? Primera de Pedro 1, 15 y 16. No, hay paciencia, ¿eh? Vamos a tener paciencia. 15 y 16, Peter. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, bien claro lo dice la palabra, ¿eh? Él nos ha enseñado la manera de vivir en santidad. Él nos ha dado las armas, como vamos a ver ahora. Sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios lo demanda de nosotros. Y sin santidad no vamos a crecer. Yo cuando peor está o cuando he visto que la obra de Dios se detiene en mi vida es cuando estoy pecando, verdaderamente. Y ya está. Y esa es la parte que nos corresponde a los cristianos, el apartarnos para Dios y crecer progresivamente, ¿no? Mirar, en el Antiguo Testamento, mira, ¿sabéis cuál es el libro de la Biblia que más habla de la santidad? El libro del Levítico. ¿Eh? El libro del Levítico es un manual de cómo Dios a Moisés en el monte Sinaí le dio para el pueblo de Israel, ¿no? Digamos que es un manual de santidad, el libro del Levítico, ¿no? En él vemos cómo por medio de leyes, de ceremonias, cómo la tribu de Leví, que eran sacerdotes, cómo tenían que agradar a Dios, ¿no? Verdaderamente, acercarse a Dios, ¿no? Y una manera, de una forma de vida de santidad, ¿no? Mirad, vamos a leer un versículo, Levítico 11, 44 y 45, Peter. De esta manera, el pueblo de Israel era la manera de acercarse a Dios, y era una forma de vida basada en la santidad, ¿no? Levítico 11, 44 y 45, Peter. Tú tranquilo, no te preocupes. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre por la tierra. Pon el 45. Bueno, aquí está tratando de decir de separar lo puro de lo impuro, ¿no? Porque había ciertos animales que otros pueblos paganos le usaban como supersticiones o como idolatría. Aquí de alguna manera le está diciendo para separar lo puro de lo impuro, ¿no? Hoy en día los cristianos, ¿qué tenemos que hacer hoy en día? Separar lo puro de lo impuro, de lo que nos agrada a Dios, de lo que le desagrada a Dios, ¿no? Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esto lo decía ya en el Antiguo Testamento, a la tribu de Leví. Era por medio de sacerdotes. Los sacerdotes eran los que lo hacían los rituales, ¿no? ¿Qué dicen en el Nuevo Testamento de nosotros? ¿Qué somos? Real sacerdocio. Nosotros somos hoy sacerdotes, ya no tenemos que hacer sacrificios, ahora por medio de la sangre de Cristo, ¿no? de la muerte de Cristo, ¿no? Y la ofrenda viva somos nosotros los cristianos, que nos entregamos a Él puros, poco a poco, de una manera progresiva, ¿no? Otra cosa por la que también deberíamos ser santos, pues por la muerte de Cristo. ¿Qué nos puede motivar más que la muerte de Cristo que nos ha santificado? Es que no hay mayor motivación de que Cristo nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha santificado. Él nos ve como sus santos, ¿no?
Efesios 1:4, Peter. He cogido unos cuantos versículos para que sea la palabra, según nos escogió de él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Ya desde antes de que hubiésemos nacido, él ya nos había escogido para que fuésemos santos delante de él. Es que es importantísimo, ¿no? La verdad. Muchas veces no vemos la mano de Dios en nuestra vida porque estamos enredados con el pecado. Yo levanto la mano el primero, ojo, nos enredamos con el pecado. ¿Por qué? Porque vivimos en una carcasa de carne, tenemos nuestra naturaleza pecadora, vivimos en un mundo pecaminoso totalmente y para rematarla tenemos al diablo alrededor nuestro, que está buscando cómo tumbarnos, está buscando cómo destruir la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, pues Él la quiere destruir. Él no quiere que seamos santos, Él quiere machacarnos con el pecado, verdaderamente, ¿no? Mira, cuando nos bautizamos, digamos, el bautismo del Espíritu, que es cuando somos regenerados, ¿no? Verdaderamente estamos muriendo a nuestra vida vieja y hemos nacido en Cristo. Las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas son hechas, ¿no? Pero cuando nos bautizamos por el agua, el bautismo del agua, que todos aquí sí estamos bautizados, ¿no? Es lo mismo, estamos haciendo también una confesión delante de Dios y delante de los hombres de que queremos vivir en santidad para Dios, verdaderamente, ¿no? Romanos 6:4, Peter, que lo estás haciendo muy bien. Jolín, sí señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es que la Biblia, la palabra de Dios no habla más que santificarse, vida nueva, santificarse, es importantísimo, verdaderamente. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer. Hemos dicho antes por qué debemos vivir en santidad, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos vivir en santidad? Pues muy fácil, una de las cosas que la palabra de Dios nos va santificando, ¿no? Los cristianos debemos vivir bajo la observación de la palabra, bajo el sometimiento de la palabra, ¿no? Y es verdaderamente la palabra, sometiéndonos a ella y poniéndola en un rumbo, en una dirección adecuada, la palabra de Dios nos va santificando verdaderamente. ¿Qué pasa? Muchas personas que adquieren mucho conocimiento de la palabra de Dios, los falsos maestros, la gente que se aprovecha del Evangelio, ¿qué hacen? Adquieren mucho conocimiento, mucha información, pero para su propio beneficio. En su vida no se produce transformación, pero para el cristiano que se somete a la palabra, adquiere mucha información, pero para transformación. ¿Por qué? Porque la pone en la dirección correcta. Porque hay mucha gente que sabe muy bien la Biblia, pero mucha gente, verdaderamente. Pero ¿qué pasa? Que en su vida no ha habido transformación. Simplemente es información que han adquirido para su propio beneficio. Por eso los cristianos debemos de santificarnos por medio de la palabra, sometiéndonos a ella, poniéndola en práctica, verdaderamente, ¿no? Vamos a Santiago 1:22, Peter. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bien claro, si te vuelves un oidor, pero no hacedor, te estás engañando a ti mismo y mi vida no va a prosperar, porque no estamos poniendo la palabra en la dirección correcta. Simplemente es información sin transformación, vuelvo a decirlo otra vez, ¿no? Levítico, otra vez vamos al Levítico, es que es el libro que más habla de la santidad, el libro de Levítico. Levítico 20, 7 y 8. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová os santifico. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. En aquel tiempo los estatutos era la ley de Moisés, verdaderamente. Es que no hay otra forma de santificarse por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como el versículo que ha puesto antes Miguel. La palabra de Dios tiene vida, verdaderamente. La palabra de Dios nos ha llevado al arrepentimiento. La palabra de Dios nos lleva a muchas cosas, nos lleva a la palabra de Dios, porque es viva.
La palabra de Dios es viva, tiene poder y nos santifica y nos transforma. Pero tenemos que ponerla bajo el sometimiento de Dios, no va al sometimiento nuestro o utilizarla de la manera que nosotros queramos. Escrito está, la palabra ahí está, no hay otra forma. Juan 17, 17. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra, la verdad de Cristo nos santifica verdaderamente, hermanos, y no hay más. Otra forma, hemos dicho de la palabra, otra forma por la que también vamos siendo santificados, por medio de la oración. Tenemos que conocer el poder de la oración que nos transforma verdaderamente, ¿no? Mirad, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hay un versículo que nos dice la palabra de Dios: venid a mí a orar con manos santas. O sea, Dios nos está demandando que vayamos a orar a Él con manos santas, ¿eh? A veces no vamos con manos santas, pero bueno, ahora vamos a ver primero este versículo. Primera de Timoteo 2:8, Peter. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, ¿eh? Dios, ¿qué quiere? Que vayamos a Él con manos santas. Ahora, ¿qué hay que decir? Que a veces no es así, ¿eh? Muchas veces venimos a orar al Señor cargados de pecado, ¿eh? Pero también la palabra de Dios nos dice claramente: hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis conmigo, ¿eh? Y también hay otro versículo que ahora le vamos a leer, dice: un corazón contristo y humillado jamás Dios desechará, ¿eh? A veces no vamos con manos santas, pero sí tenemos que ir con un corazón contristo y humillado, ¿eh? No con la altivez de a pedir, con un corazón más negro que el carbón. No, hay que ir con fe, ¿eh? Y con arrepentimiento. Señor, lo siento, soy un pecador, dependo de ti, de tu gracia, y voy a hacer lo posible por no seguir pecando. Esa es la vida del cristiano: caer, levantarse. No vamos a estar reiterando en el mismo pecado a todas horas, pero somos pecadores, es que somos pecadores y no hay más. Salmos 51, 17. Peter, Jolín, Peter, qué bien lo estás haciendo. Mira, macho, una bomba. No, la verdad es que estoy encantado hoy, ¿eh? Te lo digo de verdad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. O sea que no siempre vamos con manos santas, a veces no es así. Pero bueno, mira, como he dicho antes, esto es una obra progresiva, ¿eh? La santificación del cristiano es progresivo, ¿eh? Y ya está, y no hay más. En Mateo 26, 41, Peter. 26, 41. 41, Peter. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orar, para que no estemos en tentación y no pequemos, ¿eh? Que es lo que nos ensucia verdaderamente, ¿no? Esto lo dije el otro día. Cuando dice este versículo, velad y orad, es una alerta para que oremos, no es una excusa para que pequemos, ¿eh? Esto me lo aplico yo el primero. Estad despiertos y orar, para que no entréis en tentación y no pequéis. Es que nos da, la palabra de Dios nos da las pautas, ¿eh? Para que podamos vivir en una santidad progresiva, ¿eh? Hasta que ese traje se nos ajuste, ¿no? Cuando estemos con Él, desde luego. Y otra cosa también, he dicho la palabra, la oración, y muchas veces, esto es lo que menos, la verdad es que, bueno, yo hablo por mí, no voy a hablar por todos, pero esto es lo que menos usamos, ¿no? Porque hay batallas que son hay batallas muy duras. Luchamos en un mundo espiritual y hay batallas que nos cuesta mucho, que no podemos. El ayuno, verdaderamente. El ayuno. Hay a veces cosas que al cristiano le tienen subyugado, ¿eh? Cada uno, pues hay miles de cosas. La pornografía hoy es una de las cosas que la gente la tiene muy pillada, ¿eh? El dinero, hay muchas cosas que hay gente que no puede con ello. El ayuno, verdaderamente. La palabra de Dios dice claramente: hay espíritus que solo salen con ayuno y oración, verdaderamente. Porque hay batallas
Que, mira, ahora vamos a ver aquí un ejempluco, ¿no? Ahí va, y muchas veces porque no llegamos con la fe que tenemos que tener. Cuando a Jesús le trajeron el hijo de un lunático, ¿no? Que dice, mi hijo se tira al fuego, se tira al agua, un lunático, ¿eh? O sea, un hombre que estaba mal de la cabeza, ¿no? Y los discípulos fueron a orar por él y no pudieron con él, no pudieron sacarle ese espíritu, ¿eh? Y le preguntaron a Jesús, no hemos podido sacar ese espíritu. Me dice, hombres de poca fe, ¿no? Pero luego más abajo Jesús les dice, es que estos espíritus solo salen con ayuno y oración. Vamos a leerlo. En Mateo 17, 21, Peter. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero anterior a esto Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿eh? Porque muchas veces, es verdad, muchas veces no tenemos la fe suficiente para batir esa batalla, ¿no? Ese enemigo que nos está subyugando, ¿no? Pero si no podemos con la fe, llega un momento que tienes que... Ayuno y oración. Yo ayuno muy poco, yo lo reconozco, y lo tenía que hacer más veces, porque a veces yo tengo batallas muy duras, como personas que somos carnales, ¿no? Y es así, verdaderamente, ¿no? El ayuno todos sabemos lo que es, ¿no? El ayuno es subyugar la carne para fortalecer el espíritu, ¿no? Pues muchas veces lo hemos hablado, puede ser pues un día de dejar de comer, que a quién no le gusta comer, ¿eh? Pues es una cosa que puedes entregarle al Señor si tienes algo fuerte que no puedes con ello, ¿no? Que te hace pecar constantemente. Pues hoy voy a arrodillar mis rodillas, Señor, y te voy a entregar la comida de hoy y me voy a arrodillar y voy a orar y tiene poder. Cuando la palabra de Dios lo dice, tiene poder, verdaderamente, ¿no? Mirad, aquí voy a leer, ya estoy acabando, Aquí hay un versículo, mira, este versículo, Filipenses 2:12, que está muy relacionado con la santidad. Es un versículo que ha causado siempre mucha controversia, ¿no? Sobre todo que la gente que se piensa que la salvación hay que cuidarla y que la puedes perder. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí Pablo, ¿qué está diciendo verdaderamente? Esto mucha gente se agarra otras doctrinas a que la salvación se pierde, ¿no? Que hay que cuidarla porque la puedes perder. La salvación es un regalo que nadie te va a quitar, verdaderamente. ¿Pero a qué se está refiriendo aquí? Cuida tu salvación con santidad, Vive en santidad, esa salvación tan grande y tan buena que yo te he dado, vive en santidad, ¿no? Y ahora mira, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Me gusta poner ejemplos para... Ahora a Mario, hoy le toca a Mario. Mario le regala a su hijo una camisita blanca preciosa, Ese regalo al niño ya nadie se le va a quitar, es un regalo que le ha hecho su padre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño? Cuidar que la camiseta no se ensucie, para lucirla blanquita, ¿no? Dios nos ha dado esa salvación tan santificadora, tan buena, para que la cuidemos, pero con una vida de santidad, que no ensuciemos esa santidad verdaderamente, ¿no? A eso se está refiriendo. Y mira, y este último versículo lo avala, lo que estoy diciendo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí que está hablando de perfeccionar la salvación. La salvación no hay que perfeccionarla, la salvación ya la tenemos, eso ya está, ¡pum! Está hablando de perfeccionar la santidad, Aquel que empezó la obra en vosotros, él la va a ir perfeccionando, porque la santidad se va perfeccionando, vamos creciendo progresivamente en ella. Eso es lo que verdaderamente está diciendo, Los cristianos tenemos nuestra responsabilidad en ese área, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros decidimos si pecamos o no pecamos todos los días. Es la responsabilidad que nos toca a nosotros. Siempre está la soberanía de Dios por encima, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de que si pecamos o no pecamos, si progresamos en santidad o no, pero por encima todavía está el Señor empujándonos, porque aquel que comenzó la obra buena, Él la va a perfeccionar. Y es así, hermanos, y eso es lo que os quería dejar. Pues muchas gracias, ¿no? Y ahora sí,